Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, la segunda parte del control de aforo, en nuestro caso de un aula. Puede ser el control de aforo de cualquier sitio donde haya una sola puerta. Ya hicimos en el primer vídeo la parte del cableado, la parte del enlace físico de los detectores con nuestro PLC, y en este vídeo vamos a ver la programación. ¡Comenzamos! Bueno, y comenzamos, como veis, ya con el TIA Portal abierto y creando nuestro control de aforo de aula, ¿vale? Vamos a controlar ese aforo. Bueno, pongo mi nombre y creamos un nuevo proyecto. Y antes de seguir con el proyecto y con la programación, lo que tenemos que tener bien claro es cómo va a funcionar el sistema, que aunque ya os lo adelanté en la parte del cableado y lo podéis ver de manera física cómo actúan los detectores, pues mirad, os he hecho una pequeña presentación en la cual, bueno, vamos a ver la secuencia de entrada primero. Vamos a ver la secuencia de entrada y la secuencia de salida para, sabiendo un poco la lógica de funcionamiento, intentar trasladar esa lógica a nuestro programa. Porque al final, lo que hacemos cuando programamos es traducir a un lenguaje nuevo, un lenguaje que van a entender los autómatas programables, traducir lo que nosotros hemos pensado como una buena solución. ¿De acuerdo? Y entonces ahora vamos primero a pensar esa solución. En nuestro caso, si una persona entra con nuestros dos detectores, como veis, pegaditos uno al otro, el primer sensor, el primer detector que es cortado por esa persona, el haz del primer detector, es el que primero es cortado, el D1 es el que primero es interrumpido. Y por lo tanto, de la señal continua que le está llegando a la entrada del autómata, ¡pum!, se corta. Sigue la persona entrando y el siguiente haz que se corta es el del D2, el detector 2. Luego ya no tengo en este momento ninguna señal en ninguna de las entradas digitales del autómata. Bueno, ninguna señal en ninguna de las entradas que están cableados a estos dos detectores, que recordar era la I00 y la I01. Bien, si la persona sigue entrando, pues se recuperará señal en el D1 y lo mismo ocurrirá en el D2 si la persona entra del todo. Por lo tanto, si os fijáis, hay una secuencia bien definida para la entrada de una persona. Y es que primero se van a dar dos flancos, dos cambios de 1 a 0, dos flancos que se llaman negativos, cambio de 1 a 0, primero del D1 y luego del D2. Y luego sigue la secuencia y se van a dar dos flancos positivos, dos flancos ascendentes, dos cambios de 0 a 1, que son los cambios del D1 y del D2 respectivamente, y en ese orden. D1, D2, flancos negativos, D1, D2, flancos positivos. Si esto ocurre, la persona ha entrado completamente. Pero claro, como un flanco dura un instante, dura un ciclo de scan, tenemos que ir memorizando por dónde va entrando la persona, en dónde está la persona en cada momento. Por lo tanto, cada uno de esos flancos que traslademos a nuestro programa para la secuencia de entrada deberá ser memorizado. Y en caso de que, por ejemplo, la persona se arrepienta de entrar a mitad de camino, que pueda revertirse el camino recorrido hasta ese momento. ¿De acuerdo? Luego vamos a ir memorizando cada uno de esos flancos, hasta llegar al último, en el cual ya dejamos de memorizar. Resetaremos las memorias anteriores y contaremos que ha entrado una persona. En la secuencia de salida, si os fijáis, el dibujo es exactamente igual. ¿Qué he hecho? He cambiado de orden el D2 por el D1. Donde estaba el D1 está el D2 y donde está el D2 estaba el D1. Bueno, pues la secuencia es exactamente igual para salir, pero el orden de los detectores es el contrario. Primero deja de detectar, se interrumpe el haz del detector 2, luego el del D1, recupera el D2 y recupera el D1. Esa es la secuencia para interpretar que ha salido una persona y ha salido completamente. Dos flancos negativos,
dos flancos positivos, igual que en el caso anterior, o sea que la forma de los segmentos tiene que ser muy parecida. Y en este caso, el orden de los detectores es el que cambia. Primero el de 2, luego el de 1, primero el de 2 y luego el de 1. ¿Vale? Pues esta idea la vamos a trasladar a nuestro programa, teniendo en cuenta que cuando lleguemos al último flanco, sea en una secuencia o sea en la otra, esa última señal tiene que resetear las memorias precedentes y además tiene que contar o decontar una persona en un contador que tendremos en el programa. A partir de ahí lo demás es pues asociar las variables correspondientes, el decir que el detector 1 corresponde a la entrada 0.0, el detector 2 a la 0.1, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el cómo trabajar, que en nuestro caso vamos a trabajar con FBs, bloques de función, en este caso, ¿vale? Pues vámonos al programa. Para eso creamos un nuevo proyecto, ya lo habíamos creado, que control de aforo en el aula, y vamos a definir nuestro autómata. Vamos a agregar un dispositivo, un S7 1200 de la CPU 1214 ACDCRL. Bueno, este es el que utilizo yo, el que tengo yo en el aula y con el que vamos a probar. Y la versión de firmware que tengo yo es la 4.0. Bien, elegís el autómata, esto ya lo hemos hecho en muchos vídeos precedentes. Esto no es nada nuevo, ¿eh? Bueno, se carga nuestro autómata, a ver si se enciende, si nos llega la pantalla del hardware. Le vamos a meter nuestra signal board, que es una AQ. Hasta aquí nada nuevo. Bueno, y vamos a dejarlo de esa manera. En bloques de programa, o mejor dicho, en las variables del PLC, vamos a definir las dos entradas, ¿de acuerdo? Vamos a definir la entrada del detector 1, que es la I00, y la del detector 2, que es la I01. Y además, algo que no se había comentado en el vídeo anterior, el control de aforo va a tener asociado un semáforo que es una de esas réplicas chiquitillas, ya la veis en pantalla, os la pongo yo en pantalla, que va a tener el color rojo y el color verde, de tal manera que vamos a tener dos salidas asociadas a esos dos colores: verde si el aforo no está completo y rojo si el aforo se completa. Luego vamos a poner verde a la Q 0.0 y el rojo a la Q 0.1. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí tenemos nuestros detectores. Y entonces, os decía, como vamos a trabajar no sobre el main directamente, porque este proyecto ya veréis que vamos a hacer más prácticas y vamos a ir haciendo un proyecto, vamos a agregar un bloque, que en este caso va a ser un FB. ¿De acuerdo? Y lo vamos a llamar control aforo a este FB. ¿Cuál es la ventaja del FB? Pues que podemos definir todas las variables que queramos dentro de esta tabla que tiene aquí arriba, puesto que aparte de las variables de entrada y salida que tenían los FCs, también cuento con las variables estáticas a las que puedo acceder desde cualquier parte desde cualquier parte, por ejemplo desde un HMI o desde un SCADA, desde una pantalla de operación. Porque cuando arrastremos el FB al main, se va a asociar ese FB con un DB, y en ese DB es donde se almacenan todas esas variables. Bueno, pues vamos a ir asociando variables. Por ejemplo, variables de entrada como son el detector 1, D1 y el D2. Y las variables de salida que van a ser verde y rojo. Estas irán enlazadas físicamente con las variables de entrada-salida en nuestro proyecto, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues vamos a ir realizando nuestro programa. Por ejemplo, vamos a ir ordenándolo según nuestra lógica de pensamiento. Es decir, vamos a hacer primero la secuencia de entrada de una persona, ¿vale? De una persona. Acordaros que para la secuencia de entrada, dos flancos negativos, dos flancos positivos. Pues vamos a empezar por poner un flanco negativo, y eso lo encontramos aquí en las operaciones lógicas con bits. Siempre podemos poner un contacto y luego buscarle el flanco negativo.
¿vale? Bueno, este sería el primero, sería el del detector 1, ¿vale? Como variable de entrada. Fijaos que me pide otra variable, y estas variables sirven para almacenar durante un ciclo de scan que una persona esté, bueno, el cambio de 1 a 0 en este caso, el flanco negativo, para poder utilizar esa variable en otro segmento diferente a este. ¿Vale? Pues vamos a ir definiendo variables, por ejemplo, como este es el detector entra, vamos a llamar entra 1 temporal, por ejemplo. Entra 2 temp, entra 3 temp, y bueno, la cuarta sería entra persona, ¿vale? Entra persona. Esta sería la cuarta. Y lo mismo va a ser para la secuencia de salida, o sea que los voy a poner ahora ya. Sale 1 temp, sale 2 temp. Estas son las que me va a ir pidiendo los flancos, ¿vale? Sale 3 temp y sale persona. Igual necesito un sale 4 temp, pero bueno, en principio vamos a... Sí, igual necesito entra... Voy a hacer el cuarto, porque como voy a tener 2 y 2 flancos, voy a poner el entra 4 temp, y voy a poner aquí también el sale 4 temp. Pero no quiero adelantarme tampoco demasiado. A ver, no me lo cogió, Sale 4 temp. No quiero adelantarme mucho, os decía, al declarar variables, porque al final nos podemos perder, decir, bueno, ¿y esas variables dónde las voy a utilizar? Entonces vamos a dejarlo así, en una secuencia de entrada, secuencia de salida, y entra y sale. Entonces, la variable que me va a pedir aquí sería la correspondiente a entra 1 temp, ¿de acuerdo? Bueno, pues en mi caso, si se da el flanco negativo de que entre una persona, claro, puede ocurrir dos cosas: que esté en la secuencia de salida. Entonces tengo que discriminar cuando se me da este flanco negativo del detector 1 que no esté en ninguna de la secuencia, en ningún paso de la secuencia de salida. Y para eso le tengo que decir que no tenga las memorias correspondientes a las salidas. Todavía no las he llamado, los 3 pasos de sale 1, sale 2 y sale 3. No los he llamado todavía, no he declarado esas variables, pero seguro que las voy a tener ahí. Y como consecuencia de este segmento, se tiene que activar, se tiene que setear pues el entra 1, ¿vale? Voy a poner aquí entra 1, entra 2, entra 3. ¿Vale? Bueno, pues aquí activamos el entra 1. Perfecto. Estas no las voy a declarar todavía porque no las tengo todavía, ¿vale? Entonces, si la persona sigue entrando, es decir, si ya tengo entra 1 y se da el flanco negativo del detector 2, bueno, que puedo copiar control C, control V, del detector 2, con lo cual tendría aquí entra 2 temp, vaya, entra 2 temp. Como ya he puesto aquí en el primer segmento, voy a poner que no esté saliendo una persona, pues aquí ya no necesito ponerlo, ya he pasado por entra 1, por lo tanto se ha dado esa situación de que de verdad está entrando la persona. Con lo cual aquí lo que voy a hacer es memorizar pues que ha pasado ya por el detector 2, que se ha dado ese segundo flanco. Bueno, pues nada, ponemos un set del entra 2, ¿vale? Entra 2. Ya está la persona ahí que ha entrado hasta el 2. Seguimos. Y ahora la forma es parecida. Lo que pasa que con un flanco positivo. Si tengo entra 2 y en este caso se me da un flanco positivo aquí del detector 1, acordaros de la secuencia de entrada, este sería entra 3 temp, entonces tendré que memorizar ese entra 3,
¿Veis un poco que estoy memorizando? Entra 3. Estoy memorizando precisamente eso, que la persona vaya entrando y no se arrepiente. Bueno, pues ya el último segmento, que este es el que realmente es un poco más... tiene más cositas que hacer. Si tengo 3 y tengo un pulso positivo, el último, del D2, tengo el entra 3, ya estoy la persona casi a punto de entrar. Y tengo el detector 2, un flanco positivo en el D2, que sería el entra 4 temp, es que me cambia continuamente entra 4 temp, siempre me cambia estos porque como los tengo en blanco, pues me está dando un poco la tabarra. Entonces, si se dan estos dos, por una parte, si se da esta situación, por una parte entra una persona, ya esta es la variable que va a ir sobre el contador para que cuente 1 de más. Pero además tiene que hacer más cosas, tiene que resetear las variables de entra 1, entra 2 y entra 3. Pues venga, vamos a resetear esas variables. Voy a poner aquí el reset y lo voy a copiar. Control C, Control V, Control V, ¿vale? Y entonces resetearía entra 1, entra 2 y entra 3. Perfecto. Y ahí tendría mi secuencia de entrada. Recordar que todavía no he declarado estas variables, por eso no las he puesto. Igual que tengo entra 1, entra 2 y entra 3, voy a tener sale 1, sale 2 y sale 3, que van a ser esas de ahí. Las voy a declarar ya. Sale 1, sale 2, sale 3. Es simplemente para decir, bueno, pues si se da un flanco negativo del detector 1 y no tengo esas 3 memorias, ninguna de esas 3, es que estoy en secuencia de entrada, que es lo que estoy haciendo, ¿vale? Aquí ya puedo poner sale 1, sale 2 y sale 3. No está saliendo una persona, está entrando. Pues venga, secuencia de entrada. En cuanto a la secuencia de salida, pues mirad lo que puedo hacer. Puedo copiar este segmento y pegarlo. Y entonces, como es exactamente, os disteis cuenta de antes cuando vimos la lógica que era exactamente igual. ¿Qué ocurría? Que cambiaba. En vez de ser el D1, era el D2. Bueno, en vez de sale 1 temp, será sale 1 temp. En vez de entra 1 temp, será sale 1. En vez de sale 1, que no esté entrando, no es entra 1, ni entra 2, ni entra 3, no está entrando una persona, pues entonces seteo sale 1. ¿Lo veis? Si tengo ese sale 1 y se da el flanco negativo del D1, puesto al revés, me voy al sale 2 temp y seteo sale 2. ¿Visteis qué fácil? Porque es la misma secuencia, es exactamente igual, lo único que estoy cambiando es de orden los flancos de los detectores. Luego si tengo sale 2, detector 2, se me da un flanco positivo del detector 2, ahí tengo mi sale 3 temp y mi sale 3, y si tengo el sale 3 ya está a punto de salir la persona, un flanco positivo del D1, lo almaceno en sale 4 temp porque me lo pida, y aquí es sale persona de cuenta 1, y reseteo sale 1, sale 2 y sale 3. ¿Visteis? Sencillísimo. ¿Veis que la secuencia de salida es exactamente igual a la de entrada? Bueno, la tercera situación que tenemos que contemplar es que hay una persona que, vamos a poner, arrepentida de entrar. Se arrepiente una persona a la hora de entrar. Entonces tenemos que contemplar las diferentes situaciones. Por ejemplo, que haya cortado el primer haz y que no haya cortado el segundo. ¿De acuerdo? Y que la persona vaya hacia atrás. Es decir, que se dé un flanco positivo del detector 1. A ver, aquí.
que se dé un flanco positivo del detector 1. Bueno, que puedo almacenar arrepentido 1. Aquí lo puedo poner como entra 1 fallo, por ejemplo. Entra 1 fallo, entra 2 fallo, entra 3 fallo, por ejemplo, y sale 1 fallo, para no andar haciéndolo por partes, sale 2 y sale 3 fallo. ¿Vale? Ya. Entonces, aquí sería entra 1 fallo. Se da un flanco positivo del detector 1. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que ir hacia atrás en la secuencia. Se tiene que resetear aquello que se había seteado 1 antes, que era el entra 1. ¿Os dais cuenta? Estoy yendo hacia atrás. Estoy quitando la memoria que previamente se hizo. Bueno, pues lo mismo con los demás. Si tengo entra 2 y no tengo entra 3 y se da un flanco positivo del detector 2, pues entonces tengo que resetear entra 2. Si tengo entra 2, ya la persona está en ese punto y no tengo entra 3, si se da un flanco positivo del detector 2, que voy a poner en entra 2 fallo, por ejemplo, tengo que resetear entra 2. Y ya estaría otra vez en el anterior. ¿Lo veis? Estaría aquí, en el primer segmento. Luego puedo ir quitando la memoria de aquello que había memorizado previamente. La última, pues, siempre tengo que tener 3 para estos casos. Que es que si tengo entra 3, bueno, esto podía haberlo hecho. Esto podía haberlo hecho copiando y pegando los segmentos. Si tengo el entra 3, entonces ya estoy a punto de salir y se me da un flanco negativo del detector 1. Acordaos, el de 3 lo que hace es que solo está cortado en ese momento el haz del detector 2. O sea que lo que me dice es, si se vuelve a cortar el detector 1 justo en ese momento, que es entra fallo 3, entra 3 fallo, entonces tengo que, pues nada, resetear el entra 3. Si no, pues es que ha entrado la persona. Es que va a entrar, ¿vale? Esto es para persona arrepentida de entrar. De igual manera, tengo que hacer lo mismo para la persona arrepentida de salir, pero como las secuencias son iguales, salir, pues por eso puse sale 1 fallo, sale 2, porque mirad, si tengo sale 1 y no tengo sale 2, esto es lo mismo. Lo que pasa es que cambian los detectores, se da un flanco positivo del de 2 y aquí sale 1 fallo. Entonces, ¿qué reseteo? Sale 1. Es cambiar entra por sale, si os fijáis, y el detector 1, el detector 2 por el detector 1. Es lo mismo. ¿Veis qué fácil? Sale 2 fallo y reseteo sale 2. Y con sale 3 un poco lo mismo. Detector 2 donde está el detector 1, sale 3 fallo y sale 3. Es facilísimo. Bien, entonces ya tenemos las situaciones de, bueno, pues una persona que entra o que sale del todo, o una persona que se queda a mitad de camino y que, bueno, vuelve sobre sus pasos. Para terminar, nos queda la parte del contador, claro. Control de personas. O contador, perdón. Vamos a poner contador de personas. Claro, para contar personas tendré que tener un contador que me permita contar y decontar. Por lo tanto, si me voy a la zona de contadores, yo tendré que elegir el contador up-down, el contador
de cuenta hacia arriba y hacia abajo. Este contador, que lo voy a llamar multiinstancia, lo voy a integrar dentro de mi DB y lo voy a llamar control personas. Multiinstancia, y así vais a ver que, ¿veis aquí? A ver, veis que se me ha añadido aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, para la cuenta hacia arriba, lo único que tengo que poner es que entre una persona. Cada vez que entre una persona, me cuenta una hacia arriba. La cuenta hacia abajo, pues cada vez que sale una persona, pues me contará una hacia abajo. El reseteo del sistema, pues le voy a dar a la funcionalidad en la pantalla de operación a que se pueda reiniciar el sistema, a que se pueda resetear. Entonces voy a meter una variable, voy a agregar aquí una variable que la voy a llamar reiniciar, ¿vale? De booleana también, que esa variable va a ser un botón que me va a permitir reiniciar el sistema. En la pantalla de carga de load lo voy a dejar en blanco, y el preset value, en vez de ser un aforo fijo, yo quiero que esta señal, que este contador me sirva para, o que este programa me sirva para cualquier aforo. Por lo tanto, voy a generar una nueva variable para el preset value de tipo entero, ¿vale? Entonces voy a agregar aquí una fila, agrego una fila, a ver si me la... Voy a meter aquí aforo máximo, en vez de... va a ser de tipo entero, vale. Y le voy a dar un valor de predeterminación, bueno, no me lo deja cambiar ahora, o sí, de 30 personas, por ejemplo, ¿vale? 30 personas. Y aquí le voy a meter el aforo máximo. Fijaos que puedo hacer así, puedo arrastrar mi variable desde mi tablita, desde mi DB, hasta aquí, directamente. Bueno, en cuanto a las salidas, fijaos que tenía las variables de salida rojo y verde. Entonces, cuando se llega al aforo máximo se tiene que encender el rojo. Y mientras no se llegue al aforo máximo, se tiene que estar encendida la verde. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos ahí nuestro contador. De momento, nada más. Vamos a utilizar en nuestra pantalla de operación directamente esta variable, el current value, para realizar, bueno, para visualizar el número de personas que están entrando o saliendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya voy a acabar. Voy a ir al main, y en el main vamos a hacer nuestro control de aforo. Si bien es cierto que, bueno, como de momento está solo, vamos a hacerlo así. Arrastramos nuestro FB en el main, control de aforo, se me genera un DB. Fijaos que dentro de este DB que se me ha generado están todas esas variables que yo había puesto dentro de mi FB directamente, ¿vale? Se me ha generado este DB con todas esas variables. Y ahora lo único que tengo que hacer es enlazar con las variables de entrada físicas, de 1 y de 2, y con las variables de salida verde y rojo físicas. Con lo cual ya tengo mi control de aforo listo para funcionar. Con lo cual la parte del programa ya la tenemos solucionada. Creo que hemos trabajado con flancos de una manera bastante ordenada. Habéis visto que tanto la secuencia de entrada como la de salida es lo mismo, lo que pasa que cambiando detectores. Así que ahora lo que falta es que funcione. Oye, si funciona esto y todo, pues eso que tendremos ganado. Con lo cual en el tercer vídeo ya vamos a hacer las pantallas de operación y vamos a probar el sistema. Si se hace muy largo, pues bueno, pues dejamos un cuarto vídeo para las pruebas finales, un vídeo muy cortito, pero yo espero que podamos probar el sistema después de haber hecho las pantallas.
¿Vale? Venga, un saludo a todos y nos vemos en el tercer vídeo. Hasta pronto.